Buenos días, vamos entonces a iniciar la predicación de la palabra y para hacerlo vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, una lectura bien conocida, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1, versículos 26 al 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Amado Dios, colocamos esta predicación de tu palabra en este momento en tus manos. Te pido que seas tú dirigiéndonos y abriendo nuestro entendimiento, que en el poder del Espíritu Santo, todos a una, recibamos tu mensaje, aquello que tú quieres enseñarnos, Señor, aquello que está en tu corazón. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Una de las cosas urgentes que necesitamos como iglesia y como comunidad en general en nuestros tiempos es entender que es un tiempo de reflexión y que dentro de ese tiempo de reflexión también necesitamos una capacidad innegable para cambiar, para renovar no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestro actuar a la luz de los tiempos de crisis que estamos viviendo. No sé si algunos de ustedes se han preguntado, ¿qué estará haciendo el Señor en estos tiempos de crisis? ¿Por qué estamos en esto? Algunos pueden pensar, el Señor nos está enviando un severo castigo, o no, es el azar. Todo esto fue algo que no podía prever nadie, ni siquiera Dios. Pero yo estoy seguro de que Dios permite que pasemos por todo esto para que entremos en una dimensión nueva de la relación con Él. Algo que Él quiere hacer con nosotros, algo en lo cual Él está empeñado y que nos está haciendo falta. Es decir, que Dios nos está llamando a un cambio. Y ese es un llamado a volver no a algo novedoso, sino a volver sobre las sendas eternas, las sendas antiguas del Señor, que son muchas veces desoídas, tristemente desoídas. Porque, y es una constante que estamos viendo en este tiempo del coronavirus, las respuestas las estamos buscando no en Dios, sino las estamos buscando en los hombres. Miramos las estadísticas, miramos los datos, lo que nos dice la ciencia, los avances de la medicina, pero la realidad es que todo eso no nos trae sino incertidumbre. No tenemos aún evidencia de una vacuna, no tenemos medicamentos que sean útiles. Las estadísticas son cada vez más preocupantes. ¿Dónde va a estar nuestra seguridad? ¿A dónde alzaremos nuestros ojos? Pero percibo además, en el curso de los acontecimientos, que la dirección que estamos tomando, lejos de llevarnos a una mayor iluminación, nos está conduciendo a la oscuridad. Y es porque hemos decidido que lo que Dios nos dice para este tiempo lo desechamos o lo consideramos simplemente como algo alterno. Ya nos lo advertía en un tiempo de crisis en la nación de Israel el profeta Jeremías cuando escribía esto de parte del Señor. Jeremías 6:16, así ha dicho el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Otra cosa que es bien evidente es que ha sido una especie como de oportunidad para la naturaleza. Ha sido bien interesante ver, no solamente por experiencias de nosotros mismos, sino por videos que nos llegan de otros lados, que de pronto los animales han decidido que vuelven a las calles, que aquellos lugares en donde no existían previamente algunas especies y que por muchos años estuvieron ausentes y aún se consideraron extinguidas, aparecen.
Y alguien nos comentaba, creo que fue una de mis hijas, que los animales deben estar agradecidos porque el hombre ya no está, porque pueden caminar con tranquilidad, con comodidad y no tienen que preocuparse de nada. Pero yo diría más bien que están extrañados. Y yo diría que es así porque en la palabra lo que se puede percibir, lo que se puede conocer, es que hay algo que ellos están aguardando y no es precisamente la ausencia de seres humanos. Yo veía el otro día algo muy hermoso. Estaba en un parqueadero amplio yendo a hacer una vuelta bancaria y en el parqueadero de ese centro comercial donde estaba haciendo la vuelta había dos aves que yo no pude reconocer al instante. Resultó que eran dos alcaravanes. Sucede que esos son aves que están, pero en los humedales. No tienen por qué estar en un parqueadero bebiendo en un charco de agua. Hasta ahí hemos llegado en estos momentos. Pero hay un contraste también preocupante. Y ese contraste preocupante lo da lo que hemos visto en nuestros días en las noticias. Cuando hablamos en estos días de la ciudad de Barranquilla, todo el mundo piensa, hombre, la crisis del COVID. Pero hubo otra noticia que me llamó mucho la atención, y esto fue hace 15 días, cuando una nube se levantó y ennubló todo el cielo de Barranquilla en pleno día. Y algunos barrios hasta tuvieron las personas con problemas respiratorios, y esto preocupó mucho a la comunidad porque estábamos en medio de la pandemia en la ciudad que tiene la situación más crítica y enfrentando además un problema ambiental. Cuando se quiso saber qué estaba sucediendo, se supo que había incendios en la cercana isla de Salamanca y esos incendios estaban causando la oscuridad. ¿Qué había pasado? Personas inescrupulosas que quieren construir barrios ilegales habían desplazado a los animales y habían quemado la vegetación para obtener un baldío donde pudieran edificar viviendas piratas. Esto es doloroso. Y no solamente por eso, sino porque los animales que fueron desplazados, algunos aprovechaban para capturarlos, apresarlos y venderlos. Esto es muy triste. Y ahí no para la situación. En el Meta, en 3 distintos parques nacionales, en la Macarena y en otros lados, se tiene noticia de que durante estos 6 meses, intensificado en los últimos 4 meses de la pandemia, se han talado más de 20.000 hectáreas, 22.000 hectáreas de bosques. ¿Para qué? Para cultivar coca. Triste. Tal pareciera que en tiempos del COVID todo se ha detenido, menos la maldad y la capacidad del ser humano para delinquir. Alguien dirá, ¿y eso qué nos importa? Hay cosas más importantes en qué pensar. Los enfermos y los muertos por la pandemia, el desempleo, el cierre de las empresas, la enfermedad mental que está disparada, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces surge esta reflexión? Surge porque todo esto también se encuadra dentro del buen propósito y la reflexión que quiere que Dios hagamos acerca del devenir de la humanidad y específicamente de la iglesia en este tiempo hacia la naturaleza que Él nos entregó. Y tengo que hacer una confesión. Tal vez todo esto surgió en mi corazón a raíz de la muerte de mi señor padre, quien vivió en un tiempo en el que nadie hablaba de ecología y él puso el fundamento. Fue parte de la primera generación de ingenieros forestales que surgió en Colombia, fue profesor universitario, funcionario de la mayoría de las instituciones que tenían que ver con el cuidado del medio ambiente, las cuencas hidrográficas, los bosques, etc. Y eso en un tiempo en el cual dentro del desarrollo de la nación se entendía el bosque como un enemigo del progreso, que detenía la agricultura en una nación que tenía una vocación agrícola evidente. Nadie hablaba del medio ambiente, nadie hablaba de ecología, de ecosistemas, etc. Pero a la luz de las cosas que estamos viendo parece que esos tiempos de ninguna manera hubieran pasado. Seguimos talando, seguimos destruyendo, seguimos matando. Tal vez esa sea mi manera de honrar su memoria, no lo sé. Lo que es cierto es que la reflexión en este momento es acerca de qué nos dice la palabra de Dios acerca del cuidado de la naturaleza. ¿Será que tiene algo que decirnos? ¿Tiene relevancia en estos tiempos?
Y es porque algunos nos dicen que el mensaje de la Biblia es antiecológico. Hoy las banderas de la protección del medio ambiente las enarbolan quienes defienden ideologías que son dudosas en muchos aspectos. Aquellos que propenden por la adoración a la Madre Tierra, una antigua diosa pagana, y también que adoran a la famosa Pachamama, que es una mitología andina de una diosa que exigía hasta sacrificios humanos para ser calmada y recibir su favor. Por otro lado, tenemos personas, historiadores muy conocidos, que dicen que el mensaje bíblico es antiecológico. Tal vez el más conocido de los historiadores del siglo XX, Arnold Toynbee, dijo que la fuente cultural de la tiranía humana sobre la naturaleza era la Biblia. ¿Será que eso es cierto? Yo espero demostrar después de que hayamos terminado que es todo lo contrario y que la palabra de Dios es clara en nuestra responsabilidad por el cuidado de la naturaleza. Y este es un aspecto pocas veces explorado de aquello que nosotros llamamos como el mandato cultural, porque en el devenir de nuestra cultura cristiana evangélica hemos entendido que el mandato cultural es una ordenanza para dominar y sojuzgar y acabar y utilizar. Vamos a ver si es así. Voy a leer los versículos 26 y 28 del segmento bíblico con el cual iniciamos para enfocar nuestra explicación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y este punto es muy importante, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio, el otro término clave, sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Les dijo también, sean fecundos y multiplíquense, verso 28, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Alguien podría pensar, pero esto es la vía libre hacia la destrucción y el pillaje. Y uno podría parcialmente decir, hombre, sí, porque la palabra que dice acá tenga dominio puede entenderse como pisotear, como subyugar o destrozar. Entonces, ¿qué le decimos al señor Toynbee? ¿Que él tiene razón? No. La clave está en la característica de la humanidad como portadora de la imagen divina. Por eso empieza el versículo, que nos hizo Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Quiere decir que todo lo demás que va a decir en ese versículo está enmarcado por la imagen y semejanza de Dios. Eso es verdad. Y así define el modelo de dominio que va a tener el hombre sobre su creación. Entendemos que Dios es Señor sobre todo, sobre la naturaleza, y en ella ejerce su pleno gobierno. Entonces, ¿cómo es aquello de que entrega el gobierno a los hombres? Vamos a ver. Aquí la autoridad de Dios es delegada y está sujeta a la autoridad divina. Luego el hombre no es dueño, sino administrador. ¿Y cómo debe administrar? Sencillo, como lo hace Dios, porque es un administrador a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es aquí, ¿cuida Dios de su creación? Claro que sí, Él cuida de su creación. Luego el hombre debe cuidarla también. No tiene ningún derecho a destruirla. Básicamente, ¿por qué? Porque no le pertenece y tiene que dar cuentas de lo que haga con ella. Muy bien, sigamos. Alguien lo ponía en estos términos, como el tenedor de unos libros. No es el dueño de los libros en contabilidad, sino el que los tiene. La pregunta, ¿quién es el dueño? Dios. ¿Y qué es el hombre? Un administrador, un tenedor que debe dar cuentas de lo que administra. Un rabino alguna vez lo expresó de esta manera: Dios es el único dueño absoluto de su creación, mientras que el humano solo posee la facultad de tenencia en usufructo, beneficio o utilidad transitoria, y aquellos que están en preeminencia tienen mayor responsabilidad. Por ello, nos parece deplorable el que, por ejemplo, un soldado tome un perrito y lo mande lejos a estrellarse contra las rocas a una muerte segura.
Pero ¿saben qué es lo curioso? Hubo un tiempo en que una conducta así era bien vista y la gente se reía y lo celebraba. Ahora, no se trata de que los animales tengan el mismo valor de las personas, pues ninguno de ellos, como el hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros somos responsables ante Dios por la vida que Él le dio a los animales. ¿Alguien se ha puesto a pensar si Dios no podría haber hecho que en el arca de Noé no hubiera animales? Simplemente hubiera dejado a Noé, lo hubiera rescatado del diluvio y cuando él saliera, hubiera encontrado la tierra baldía y Dios hubiera podido poner nuevamente animales. Y todo hubiera partido de cero. Pero no, Él le mandó a Noé que metiera animales, parejas de todo tipo, sin olvidar ninguno. ¿Específicamente para qué? ¿Para que ellos fueran como turistas dentro del arca? No, para que los cuidaran. Y ellos tuvieron que haber cuidado, alimentado, limpiado, servido a los animales. Y eso es algo muy parecido a lo que nosotros tendríamos que hacer en estos tiempos. Y eso lo tuvo que hacer Noé hasta que el arca se detuvo y hasta que hubo tierra seca suficiente para que todos los animales pudieran salir. ¿Hay algún límite para el cuidado que debemos ejercer sobre la naturaleza? Fíjense que el Señor nos lo plantea que hasta el humilde pájaro, el pajarito más pequeño, está en el corazón de Él y Él lo protege y lo guarda. Vamos al Salmo 84. En el Salmo 84, versículo 3, una versión de la palabra dice: hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Y en otra parte de la palabra dice que Dios conoce hasta los gorrioncitos y los cuida, destacando que el valor de los hombres es mayor que el de los gorriones, y que si Dios cuida a los gorriones, también nos va a cuidar a nosotros. De tal manera que la protección del Señor de su creación incluye hasta la más pequeña de sus criaturas. ¿Quieres pisar una hormiga que va pasando? Dios cuida de ella. ¿Quieres tú ignorar al animal que está sufriendo? No puedes hacerlo. La misma palabra condena que alguien vea un animal en una zanja y no se detenga a sacarlo, así no sea su animal. Es la protección del Señor para toda su creación, porque Él hizo el animal también con la capacidad de sufrir y de sentir dolor. Y el dolor del animal maltratado también debe ser nuestro dolor. Ese es un legado que tenemos desde cuando se iniciaron las sociedades protectoras de animales. Tal vez ustedes se pregunten, ¿de dónde surgen las sociedades protectoras de animales? Tal vez, no sé, de algún humanista. Tal vez surgió de algún ecologista, pero la realidad es que surgieron por allá al comienzo del siglo XIX en Inglaterra. ¿Cómo era la cultura de la sociedad inglesa en ese tiempo? Ahora que nosotros vemos películas de ese tiempo, nos vemos a unas niñas muy bonitas en unos vestidos largos y unos hombres muy bien puestos, que son un dechado de buenos modales, de corrección. Pero la verdad es que la sociedad inglesa de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX era muy diferente. Alguien la describía de esta manera: la vida era particularmente brutal, decadente, violenta y vulgar. La esclavitud era únicamente el peor de una serie de males sociales que incluían el alcoholismo epidémico, la prostitución y el trabajo infantil, las ejecuciones públicas por delitos menores, las disecciones públicas y la quema de los criminales ejecutados, y la inexplicable crueldad pública hacia los animales. No se imaginan el grado de crueldad, pero se los voy a pintar de la siguiente manera. Tal vez ustedes conozcan una raza de perrito muy simpática que se llama Bulldog. Es un animalito bajito, pachoncito, con cara de buena gente, que se mueve muy lento. ¿Cierto? Eso es un bulldog. Entonces uno lo mira y dice, pero bulldog quiere decir perro toro. Yo no veo que ese animal se parezca a un toro. Tiene una cara de buenazo y de tranquilo. Se llama así es porque en ese tiempo esos perros los utilizaban para pelear contra los toros.
Y la estrategia era de esta manera. Cogían un toro o un becerro grande y le cortaban, le hacían cortes en el hocico. En esos cortes en el hocico les echaban pimienta y les echaban sal. Y estando así sangrantes y adoloridos, les soltaban una jauría de perros de estos pequeñitos que se iban a morderle el hocico y lo atacaban. Como estos animales son muy bajitos, el toro no los podía cornear. El resultado era una serie de perros que fijaban sus mandíbulas cerradas en el hocico de un pobre animal que se retorcía de todas las maneras posibles para tratar de librarse, y la apuesta estaba dada a ver quién iba a ganar, si el toro iba a prevalecer o si los perros iban finalmente a matar al animal. Y una de las situaciones que les parecía muy simpática era que el toro en determinado momento pudiera arrojar lejos uno de estos perros que indefectiblemente salía a muchos metros de distancia a estrellarse contra el suelo con el cuello o la espalda rota, e indefectiblemente moría. Muchas veces el perro se pegaba tan fuerte al hocico del animal y era imposible desencajarle que tenían que hacer un corte en el hocico del animal, del toro, para liberarlo. Esas eran las diversiones de ese tiempo. Y lo celebraban y pagaban por ver eso. Y no solamente era con toros, también lo hacían con osos, lo hacían con caballos. Y una vez celebraron que cogieron un potro, le montaron encima un mono, lo amarraron, le hicieron eso y lo rodearon de una jauría de perros. Y se reían y se sentían muy felices de ver al pobre mono tratar de sostenerse encima de un animal encabritado que quería librarse de unos perros. Bonita cultura, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Porque eso no existe hoy. O si alguna vez hay ese tipo de violencia animal, lo vemos circunscrito a unos círculos clandestinos. Y hasta nos molestan las peleas de gallos tan propias de nuestra cultura. Es porque en la Inglaterra de ese tiempo, en 1824, una persona que además se destacó por luchar contra la esclavitud, llamado William Wilberforce, quien tiene el mérito de haber sido la primera persona que logró que se prohibiera la esclavitud y que de ahí en adelante se desatara toda la corriente que desembocó en que la población afrodescendiente no sufriera por ser esclavos. Este señor fundó la Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Animales, que finalmente logró que estos espectáculos grotescos fueran prescritos y prohibidos. ¿Quién era este señor? Un devoto cristiano, una persona nacida de nuevo, que declaraba la soberanía de Jesucristo sobre su vida. Y de ahí en adelante tenemos las sociedades protectoras de animales. ¿Pero acaba ahí en los animales o también hay que cuidar las plantas? ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio 20:19 dice: cuando sities mucho tiempo alguna ciudad, me explico, los ejércitos rodeaban las ciudades que estaban amuralladas y trataban de ganar la entrada a la ciudad venciéndola en el hambre, en la sed y haciendo aparatos para tratar de romper las murallas y penetrarlas. Repito, cuando sities mucho tiempo alguna ciudad para combatir contra ella, a fin de tomarla, no destruyas su arboleda alzando en ella el hacha, porque de ella podrás comer, no la cortarás, pues ¿acaso los árboles del campo son hombres para que vengan ante ti con asedio? Este es un principio que entendieron muy bien en Israel, y es que en esos tiempos, en la antigüedad, sucedía que cuando alguien quería empobrecer a una nación, cortaba sus árboles y los dañaba. ¿Para qué? Para que no tuvieran que comer, ¿sí? Y la tala indiscriminada de árboles acabó con cientos y cientos y cientos de bosques por toda Europa, por Asia y parte de África, y hoy ellos se lamentan de ello. Pero Israel es una nación en este momento distinta. También recibieron el mandato bíblico que hoy es la nación, una de las dos naciones en el mundo que siembra más árboles. Y recibieron el siglo XXI siendo una de las pocas naciones que al comenzar el siglo XXI tenía más árboles que al comenzar el siglo XX. Interesante. Y en el momento han planteado más de 240 millones de especies de árboles. Y eso es considerado una obra buena
para el que va a Israel. Yo recuerdo muy bien haber ido allá y entre las cosas que tuve que hacer como turista fue llevar un árbol y plantarlo. Y eso sucede porque ellos entienden muy bien el valor de sus árboles. Muy bien, animales, árboles. La tierra, ¿incluirá la tierra también? Dice en Apocalipsis 11:18 lo siguiente: las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar su galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios ama su creación, porque Él, cuando vio que estaba hecha, la juzgó como buena. ¿Cómo podemos nosotros hacer el mal a algo que Dios ha declarado bueno? ¿O cómo podemos volverlo acaso malo? El cuidado de las fuentes de agua, la preservación de la capa fértil de la tierra, la preservación de los animales silvestres y los domésticos, los vegetales, todo debería ser una prioridad de los hijos de Dios si en verdad le amamos a Él. Pero alguien puede decir, ¿yo qué puedo hacer? Imagínense además, yo en este tiempo de pandemia, ¿qué hago desde mi casa? Pero no tenemos la opción de elegir, sino que es nuestra obligación el administrar sabiamente la creación de Dios. Y va mucho más lejos. La misma creación, la misma naturaleza está guardando que sea rescatada, que sea liberada de su opresión. ¿Por quién? ¿Por las organizaciones no gubernamentales? ¿Por las Naciones Unidas? ¿Por la Organización Panamericana o Organización Mundial de la Salud? No, sino de nosotros, sus hijos. Dice en Romanos 8, del 18 al 22, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Entendemos y vemos que nuestro mundo está sufriendo y gimiendo? Claro que sí, que aguarda que los hijos de Dios nos manifestemos. Así de simple. Esta es una declaración de nuestro Señor, de Dios, a la espera de que nosotros tengamos una relación con la naturaleza que esté de acuerdo a su deseo y a su voluntad. Y no hay ninguna razón para que el pueblo de Dios no esté a la vanguardia en este aspecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de lo simple a lo complejo, porque alguien dice, nos vamos a quedar aquí en lo teórico. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les voy a poner un ejemplo de una persona que admiro mucho. Este señor que ha sido maestro muchas veces aquí en Colombia y en otros lugares del mundo, se llama Bob Moffitt. Y él dice que cuando él va a su trabajo, él va a pie y lleva una bolsita de plástico. Con esa bolsita de plástico que va haciendo por el camino, va recogiendo los papeles y la basura que otros van arrojando. De tal manera que la ruta por donde él va queda libre de basura. Y no solo eso. En cierta ocasión, un vecino de él no arreglaba su jardín y lo tenía totalmente lleno de malezas, las cercas caídas, el pasto alto. Y él se puso en la tarea de arreglar no solamente el jardín de su casa, sino el jardín del vecino. ¿Cuál fue el resultado? Que con el paso del tiempo, el vecino también empezó a arreglar los jardines de las otras casas. Luego, esta es una especie de efecto dominó, porque otros van a seguir el ejemplo cuando nosotros vayamos poniendo piedra sobre piedra en el cuidado de la naturaleza. Es como una semilla que cae, una pequeña semilla, y que va siendo un árbol que va creciendo hasta volverse el más grande del huerto. Siempre las grandes obras empiezan con pequeños emprendimientos. Para ahí, no solo eso. Estamos en un mundo que necesita ahorita desarrollar nuevas oportunidades.
¿por qué no desarrollar una empresa sostenible que sea amigable al medio ambiente? Todo lo que nosotros empecemos a hacer, hagámoslo para defender el medio ambiente, reutilizando, reciclando. Nos pasamos décadas y décadas aprendiendo que teníamos que dejar de usar cosas desechables para usar las cosas naturales. Y de un momento a otro una pandemia nos pone a usar todo desechable otra vez. Eso es bien simpático. Revertamos el proceso, porque con el paso del tiempo, esa cantidad de desechables que hemos estado arrojando a las basuras, a las aguas, nos van a pedir cuentas. Tan solo ponte a mirar a tu alrededor. Disponte a ser un instrumento en manos del Señor para el cambio. ¿Por qué no siembras un árbol? ¿Por qué no te aprestas con unos amigos a limpiar las riberas de un río que esté sucio? O una playa. Alguien me dirá, usted está en tiempos de pandemia y se lo olvida, aquí las opciones son menos. También quiere decir eso que no hay por qué empezar ya inmediatamente, aunque sería recomendable. Pero sí que tenemos que reflexionar y pensar y en este tiempo de recogimiento, de aislamiento, deberíamos también pensar cuáles son las maneras en que Dios quiere que nosotros impactemos en todas las áreas en donde Él quiere que lo hagamos. Los mejores ecologistas y los cuidadores del medio ambiente deben ser los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú nos enseñas en este día. Sé que este no es un mensaje usual, es un mensaje extraño tal vez, pero Señor, está en tu palabra y no puedo negarlo. No puedo negar que allí está implícito por todos lados que somos responsables de la creación y que cuando estemos ante tu presencia también daremos cuenta de ellos, como el hombre que tenía un talento y lo escondió simplemente. A aquel se le llamará siervo malo. No queremos delante de ti ser considerados siervos malos porque descuidamos algo que era para ti supremamente importante, algo que para ti era santo, como la creación que tú mismo hiciste. Así como tú la amas, así como la cuidas y la sostienes. Nuestro compromiso, Señor, es amarla, cuidarla y sostenerla, hasta el tiempo que tú vengas y sea restaurado todo. Señor Dios mío, colocamos nuestro compromiso de cuidar la naturaleza delante tuyo, para que en el poder del Espíritu Santo y en tu voluntad hagamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos.